El tema que hoy vamos a tratar realmente es un tema apasionante, es muy interesante. Es el día a día que nosotros necesitamos, el momento a momento para la vida de cada uno de nosotros. Y le pusimos como título La fe, un canto de gozo, el recurso necesario para vivir con confianza. Amén. Vamos a ir y les voy a pedir que me acompañen ustedes al libro del profeta Habacuc. Habacuc es un libro realmente maravilloso. Es un libro corto que tiene únicamente 3 capítulos y tiene verdaderamente un poderoso mensaje ad hoc para nuestros tiempos de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta oscuridad y de tanta turbulencia. Deberían de pensar cada uno de ustedes que el día de mañana pueden llegar ustedes al cielo y alguien se les va a presentar y les va a decir, yo soy el profeta Habacuc, ¿ya? Y algunos de ustedes podrán decir, ¿y quién eres tú? Nunca te he leído. Y él le va a decir, ¿cómo no leíste el libro o uno de los libros realmente más importantes del Antiguo Testamento que podía haber cambiado tu vida? Así que no se lo pierdan. Leamos Habacuc cuando ya tengamos tiempo en nuestras casas y van a ver ustedes ese poderoso mensaje que el profeta nos está dando el Señor a través de la palabra. La profecía de Habacuc realmente es única. La mayoría de los profetas hablan al pueblo en nombre de Dios. Eso es lo que nosotros veíamos a través de todo el Antiguo Testamento. Ellos traían un mensaje de Dios para el pueblo. Pero él le habla a Dios en el nombre del pueblo. Habacuc está enojado, está molesto por la situación que se está dando en el pueblo de Judá. Está enojado tanto con Dios como con el pueblo de Judá por el juicio que viene a través de una nación mucho más perversa, pagana, que viene en contra del pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Y se pregunta, o le pregunta a él al Señor, ¿por qué una nación pagana con más maldad que tu mismo pueblo va a hacer juicio contra esta nación y la va a destruir? ¿Ya? Él entiende perfectamente bien que Judá, el pueblo de Dios, la nación que se había conservado para el Señor, se había apartado de los caminos del Señor y había hecho lo malo delante de sus ojos y por lo tanto el Señor estaba realmente molesto y enojado con ellos. Y había dicho que cuando ellos se apartaran, Él traería juicio contra la nación. Habacuc, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer los primeros versículos que dicen: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta es la queja del profeta en contra de Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cuántos de nosotros, como hemos escuchado muchas veces, que el profeta Víctor ha dicho acerca del juicio que muchas veces mana de uno ante situaciones de injusticia, ante situaciones de iniquidad, ante todos los problemas que vemos en el día a día? Le dan realmente a uno ganas de ponerse como un juez en contra de estas situaciones o en contra de estas personas. Algo así es precisamente lo que en este momento Habacuc está manifestando. La vida es injusta. Realmente, ¿por qué tú estás trayendo un pueblo pagano en contra de tu pueblo, el cual tu nombre es invocado, aunque ellos han cometido pecado delante de ti? Señor, ten misericordia. Señor, ten piedad de tu generación. Así que esto es precisamente lo que sale de la boca del profeta en ese momento. Y él pacientemente va hacia un lugar tranquilo y espera una respuesta del Señor. Y vamos a Habacuc 2, del 1 al 4. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de esperar responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
Más, este es el punto realmente más importante y pivotal del libro de Habacuc, más el justo por su fe vivirá. En la quietud, en el reposo, él recibe un mensaje de parte de Dios que reconforta su alma y él logra entender entonces y del juicio, del enojo, de la molestia interna, Habacuc medita. Habacuc se da cuenta realmente de que lo más importante es mantener la fe en el Señor, no importando las circunstancias, no importando las dificultades, no importando todos los problemas que cada uno de nosotros, como él en ese momento y el pueblo de Judá, estaban por enfrentar. Un juicio terrible de parte del Señor. Mas el justo por su fe vivirá. Y eso nos compete realmente a cada uno de nosotros y es un tema de mucha actualidad que puede y va a cambiar la vida de cada uno de nosotros si nosotros aprendemos a vivir por medio de esa fe. Esta promesa es el punto de partida, entonces, como les decía yo, de la profecía de Habacuc. Y de hecho, es el punto de toda la Biblia. Se cita en Romanos 1:16, se cita en Gálatas 3:11, se cita en Hebreos 10:38. La justificación por la fe, la cual Martín Lutero logró llegar a comprender, logró llegar a obtener esa revelación de Dios, es la misma revelación que cada uno de nosotros tenemos que llevar en nuestros corazones. La justificación por la fe realmente es el punto central del Nuevo Testamento. Y debido a que la fe honra a Dios, Dios honra la fe. Amén. Debido a que la fe honra a Dios, porque creemos en Él, creemos en sus promesas, creemos que Él es el Dios todopoderoso que está por encima de cualquier circunstancia y de cualquier problema. Entonces, cuando Él mira fe, su corazón es tocado, sus ojos se vuelven, sus oídos se abren y dice, aquí estoy yo para ti. Amén. Dios va a honrar la fe. Conforme a tu fe sea hecho, dice Mateo 9:29, cuando el Señor Jesús se presenta el enfermo delante de él. Este libro de Habacuc se abre con tristeza, pero se cierra de una forma gloriosa y lo vamos a ver. Se abre con un signo de interrogación, ¿qué pasará? Pero se cierra con un signo de exclamación. Comienza con dudas, pero termina con una certeza y una confianza tremenda en el corazón de este hombre, y es el mensaje que nos está aportando el día de hoy. Comienza con quejas, igual que la vida de cada uno de nosotros, pero termina con una celebración y con un canto de fe, que es la esperanza que nosotros tenemos para que cada uno de ustedes cambiemos nuestra forma de ver la vida y las circunstancias. Vamos a Habacuc 3, 17 y 19, porque realmente este es el mensaje más importante que quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo negativo, yo me alegraré en Jehová, dice el profeta, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Este es un pasaje realmente precioso. Podemos nosotros atesorarlo, guardarlo, podemos llegar nosotros a entender que aunque las circunstancias sean los más oscuros, los más difíciles, y no logremos nosotros entender y de nuestro corazón esté tratando de salir un juicio y muchas veces una queja delante de nuestro Padre Celestial, Habacuc nos enseña que a pesar de todas esas dificultades y de esas circunstancias difíciles, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Es un pasaje realmente precioso que nos hace a nosotros cambiar el enfoque realmente de poner nuestros ojos en las circunstancias, poner nuestros ojos en esta temporalidad de vida
para ver realmente más allá, de la misma manera como Jesús hizo, puestos los ojos en el premio, en el supremo premio, en el llamamiento, no en la situación difícil que muchas veces nos toca vivir a cada uno de nosotros, como en ese momento Habacuc estaba viviendo. La destrucción de su pueblo, la muerte, la desolación, el hambre, la tristeza y el dolor. Él no miraba eso, él miraba más allá, mirando al invisible. El justo vivirá por su fe o fidelidad. Realmente fe y fidelidad son dos cosas que van de la mano, porque no nosotros podemos decir que tenemos fe, pero si estamos nosotros careciendo de fe, estamos perdiendo nosotros esa fidelidad a aquel que nos llamó, aquel que ha prometido que estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Dejamos de creer nosotros, puestos nuestros ojos en las circunstancias temporales, puestos nuestros ojos en esas situaciones difíciles y dejamos nosotros de creer y de ver a aquel que es todopoderoso, al creador del universo, el creador de lo que nosotros vemos, que es menos importante porque fue creado de lo que nosotros no vemos. Así que cuánta realidad nosotros no vemos que es más real que la supuesta realidad que estamos nosotros viendo o viviendo. El justo vivirá por su fe y será preservado en el día de la aflicción porque ha dependido de Dios y sabe que Dios, el soberano, es quien tiene la última palabra por sobre todo poder, principado, señorío o aún aquellos planes más oscuros del enemigo. Y si tú realmente comprendes esto, tú puedes ser alguien que después de cualquier crisis, sea nacional o personal, des testimonio de la fidelidad y del amor de Dios como lo hizo Habacuc. Habacuc acaba el libro de una manera gloriosa, aunque todo sea un desastre y no esté claro nada. Aún si la situación nacional es deplorable, la inflación se dispara, mis ahorros en el banco se evaporan y aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, el fruto del olivo se agote y los campos no den alimento, las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenemos que aprender como Habacuc hizo, ¿ya? No importando lo difícil que sea, tengamos firme nuestra profesión de fe. Amén. Uno diría, pero Habacuc, ¿qué estás fumando últimamente para decir estas cosas? Y él da dos razones para afirmar precisamente todo esto. La primera es, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Es el Señor tu fortaleza? Amén. Lo que a mí me da fortaleza y me hace sentir seguro no es la cotización de la bolsa, las promesas de los políticos, ni los augurios más optimistas o negativos que el mundo nos pueden presentar. Mi fortaleza es el Señor, porque Jehová es el Señor del universo y por eso yo estoy seguro que aún en los peores momentos de prueba yo puedo sentir la paz y el gozo porque mi confianza es en el Señor, no en el abrazo del mundo ni lo que yo pueda tener o poseer. Y segundo, y esta es una afirmación especialmente hermosa, porque Jehová el Señor es mi fortaleza y mi alegría. Hace mis pies como pies de ciervas y en las alturas me hace andar. Y veremos esto qué significa. Habacuc entonces tiene una visión de una devastación total. La cosa está realmente peluda, como nosotros decimos. Está difícil, está oscura, no hay esperanza aparentemente de acuerdo a las circunstancias naturales. Pero tenemos un Dios que no es natural. Tenemos un Dios que es sobrenatural. ¿Ya? Y es al que nosotros tenemos que recurrir cuando nos encontremos en medio de una situación de dificultad, en medio de una situación desesperada, en medio de una situación de profundo dolor o de profunda tristeza. No todo está perdido, querido hermano y querida hermana. Si tú tienes a Dios, es lo mejor que puedes llegar a tener. Porque si Dios es por mí, ¿quién en contra mía?
Amén. Y en Él tenemos nosotros que encontrar, de la misma manera como Habacuc llegó a encontrar, esa fortaleza, ese gozo y esa alegría que le permitió a él seguir adelante. Entonces, teniendo a Habacuc delante de él una situación realmente perdida, de devastación total y completa, económica, familiar, personal y de nación, anticipa él los inminentes resultados de esa invasión babilónica y sin embargo canta estas palabras con una declaración de fe, no como una expresión de duda o de juicio en contra de Dios. Alguien dijo, tentar a Dios significa tratar de obtener más seguridad y provisión de la que Dios ha dado. Dios ha prometido que estaría contigo hasta el último día de su vida. Entonces nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que tener esa certeza y esa confianza en los corazones de cada uno de nosotros de que Dios no me ha dejado, que Dios no me ha desamparado, que aunque ande en medio del fuego, Él me va a guardar y me va a preservar. ¿Por qué? Porque soy su hijo amado, porque soy su hija amada, dice la palabra. Amén. Dios no ha garantizado que las cosas saldrán a tu manera. Y pretender ello es una presunción realmente arrogante, no es fe. La verdadera fe camina por la delgada línea entre la injusticia de la vida y la bondad de Dios. Eso es fe, ya. No entendemos las situaciones, no entendemos las circunstancias, tenemos que pasar por pruebas, pero seguimos confiando en Dios. Esa es la verdadera fe, en la bondad de Dios y los planes de bien que tiene para cada uno de nosotros. Con la esperanza paciente de que Dios tiene la última palabra. Lo que sí Dios ha prometido es que va a estar con cada uno de nosotros. Anotémoslo, los cristianos viven en la pobreza, se enferman, pierden el cabello y los dientes y necesitan anteojos también igual que cualquier otro de todos los demás mortales. Y van a morir exactamente igual que todos los demás. Lo tenemos que entender y lo tenemos que ver en una perspectiva normal y natural. Mientras que vivamos en un planeta caído lleno de pecado, enfermedad y sufrimiento, del cual ni siquiera el Hijo de Dios estuvo exento, nosotros vamos a estar bajo ese juicio temporal. ¿Ya? Déjame decirte por qué vivir en la fe. Implica entonces agradar a Dios mucho más de lo que Dios me agrada a mí. Fe significa agradar a Dios mucho más de lo que Dios me agrada a mí. ¿Lo entendemos? La fe no es creer sin pruebas, sino confiar sin reservas. La fe no es creer sin pruebas, sino confiar sin reservas. Que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y Job lo dijo de esa manera, en medio de ese gran problema, en medio de esa tribulación, en medio de esa desesperación que estaba viviendo Job. Job 13:13 lo dice de esta simple y sincera manera. He aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Qué significa? Aunque Él me lleve por este camino de oscuridad, de dolor, de tristeza, de desesperación, en Él esperaré. En Él confiaré. Esa es fe, esa es fe de certeza en el corazón. No importa tus circunstancias temporales, mira más allá de esas circunstancias. No importa tu problema, mira a ese Dios que es superior a cualquier problema. Amén. La fe no es una garantía, es confianza, es confiar en medio de la oscuridad lo que Dios te ha enseñado en la luz. Es vivir dependiendo del carácter, las promesas, la gracia y la fidelidad de nuestro buen Padre Celestial. Amén. Una simple definición de fe podríamos realmente nosotros ponerla de esta manera. La vida de fe es como cuando alguien muy cansado, lleno de cargas, lleno de trabajo, viene y se reclina, se echa literalmente sobre un sillón y descansa sobre él. Eso es lo que nosotros deberíamos de venir y de hacer. Venir y echar nuestras cargas delante del Señor. Entonces aprendamos nosotros a hacer como este ejemplo, reclinarnos,
colocarnos cómodamente y echar nuestro peso sobre ese sillón que nos va a aguantar y que nos va a soportar. Eso es fe, eso es venir delante del Señor y decirle, Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes, sé que tú todo lo puedes. Amén. Déjame preguntarte algo. ¿Le crees tú a Dios? No te pregunté si crees en Dios. ¿Le crees tú a Dios? ¿Le crees tú a su palabra? ¿Le crees tú a sus promesas? Muchos de nosotros respondemos automáticamente, por supuesto, yo creo en Dios. ¿Ya? Aún si ustedes salen aquí afuera, probablemente la mayoría de todos los encuestados que ustedes pueden llegar a tocar y decirles, ¿crees tú en Dios? Todos le van a decir, sí, por supuesto, creo en Dios, aunque su vida no sea una conducta ejemplar. Bueno, las personas que no le creen a Dios permiten que las circunstancias dicten su actitud. Si hoy les fue bien, están contentos y su fe es alta. Pero si no fue así, andan arrastrando los pies, dudando de Dios, de su amor y aún tienen el cinismo de reclamarle a Dios. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo quisiera que salieran? Dios no es nuestro mandadero. Nosotros debemos de convertirnos en los mandaderos de Dios. Y para ponerlo en palabras más bonitas, nosotros debemos de convertirnos en los embajadores de Dios. Eso suena mejor, ¿verdad? En esos amigos de Dios, en esos amigos que Dios quiere confiar en nosotros y decirnos, bien, buen siervo, bueno y fiel. Entra, entra, entra. Tengo más para ti. Amén. Pero la gente que le cree a Dios canta el cántico de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, y el fruto del olivo falte, y los campos no den alimento, las ovejas sean cortadas del redil, y no haya manadas en los establos, aún con todo esto, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren qué enseñanza más preciosa, ya, que puede cambiar por completo nuestra actitud. ¿Por qué? Porque dice la palabra, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás esperando? ¿Estás confiando en nosotros, cada uno de nosotros, en el Señor? ¿En que Él es aquel que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Eso es creerle a Dios. Independientemente del problema o la situación que cada uno de nosotros podríamos estar viviendo, Dios sigue estando sentado en su trono y nada lo mueve. Lo único que va a mover a Dios de su trono es aquel clamor genuino. Clama a mí y yo te responderé, dice. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Amén. Richard Baxter dice, aquí está la ironía de la fe. Es la alegría en su mejor momento con las circunstancias en su peor momento. Bien, tenemos que aprender, tenemos realmente tanto que aprender, ¿me entienden? Es la alegría en su mejor momento con las circunstancias en su peor momento. Es lo que Habacuc nos está enseñando. Él no tenía nada, todo había sido destruido, todo había sido arrasado, mas él confía en el Señor y dice, en Él me alegraré porque Él es mi fortaleza, ¿ya? La fe es el vientre que da a luz la alegría. La alegría siempre florecerá donde quiera que se cultive la fe. La fe y la alegría son amantes. Está bonito. Inseparables. Si una está presente, la otra nunca va a estar lejos. La fe y la alegría. ¿Por qué? Una trae a la otra. Indescriptiblemente. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros viendo las circunstancias. Tengo un buen amigo, un trabajador, me impresiona realmente él, porque a pesar de que ha tenido problemas económicos y fracasos en las empresas que él ha tratado de levantar, lo primero que escucha de él cuando uno habla por teléfono con él es bendecido, bendecido doctor. ¿Cómo estás? Fulano, le digo yo, bendecido doctor. Y yo sé que él está pasando un montón de pruebas, ¿ya? Pero créanme, para mí él realmente ha sido un gran testimonio. Y entonces siempre anda viendo él que las cosas van a salir bien, que las cosas se van a poner mejor, que no importando la situación y el problema que esté pasando, él siempre tiene una palabra de alegría, de gozo,
de certeza en su corazón de que las cosas realmente van a cambiar. Así que no se nos olvide, la fe y la alegría son amantes, ¿ya? Debemos nosotros de tener alegría en nuestro corazón entonces para que venga esa fe. O debemos nosotros de tener fe primero para que venga alegría a nuestro corazón. Muéstrame una persona que tenga verdadera fe y yo te mostraré una persona que tenga verdadero gozo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como Habacuc nos está diciendo, no importa todo lo malo que esté pasando, yo voy a seguir creyendo y confiando en las promesas que Dios tiene para mí. Cuando hablamos de alegría, no hablamos entonces nosotros de carcajadas, no hablamos nosotros de risas con dientes pelados, hablamos de entusiasmo. Y la palabra entusiasmo se deriva de las palabras griegas que es en, que es dentro, y el sustantivo theos, que es Dios. Entonces entendemos nosotros que si nosotros tenemos fe, vamos a vivir con entusiasmo. ¿Por qué? Porque va a vivir Dios en nosotros. Vamos a estar poseídos precisamente por la presencia poderosa de Dios. Amén. Eso es alegría, y Habacuc la tenía, y podía seguir regocijándose sin importar lo que pasara con sus cultivos, con su ganado, con el pueblo, con la situación desastrosa, porque su alegría estaba en el Señor y lo declara, clara y enfáticamente, pero yo me regocijaré en el Señor. Debemos nosotros de aprender a regocijarnos en el Señor. Debemos nosotros, como Habacuc hizo, apartarnos de la misma manera como lo hizo Elías, de la misma manera como lo hizo Abraham, de la misma manera como lo hizo Daniel, de la misma manera como lo hizo David, siendo perseguido por Saúl. En medio de la cueva él clamaba a Dios. En medio de la cueva y de la oscuridad y del frío de la situación, él tenía y mantenía esa confianza en el Señor. Así que fe no significa que las cosas tienen que estar bien para que nosotros sigamos creyendo en Dios. Yo me regocijaré en el Señor, y lo repite, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Tenemos que aprender entonces a regocijarnos en el Señor, lo cual tiene grande galardón, grande premio, y eso es el gozo de Jehová es mi fuerza. Eso es lo que dice Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es mi fuerza. Amén. Hay dos formas de vivir la vida cristiana. Una dice sí y la otra dice aunque. Veamos eso. Una dice sí, si todo va bien, si mi vida es próspera, si nadie a quien amo muere, si tengo éxito, entonces creeré en Dios y le seguiré. Es una forma triste de vivir. No es una forma que realmente está representando a un hijo o a una hija de Dios. Si las cosas caminan bien como yo quiero, entonces voy a darle gloria a Dios. Entonces voy a decir aleluya. Entonces voy a decir amén. ¿Ya? La otra dice, creo en Dios, aunque prospere la maldad, aunque mueran mis seres queridos, aunque mis sueños no se cumplan, aunque cualquier situación positiva o negativa, aunque todo eso suceda, siempre me regocijaré en el Señor. Es el mensaje de Habacuc. Por eso les digo, Habacuc es un libro precioso, es un libro tremendo. Tomémonos el tiempo realmente para sentarnos y leer Habacuc. El mensaje es un mensaje para cada uno de nosotros en este tiempo para que cambiemos de actitud, para que nos llenemos de entusiasmo. ¿Se recuerdan qué es entusiasmo? Dos palabras, en dentro, entusiasmo, teos, Dios, dentro de Dios. Si nosotros nos metemos en esa burbuja de Dios, vamos a estar guardados. Vamos a hacer que las circunstancias no nos afecten. Solo Dios va a afectar nuestro corazón, nuestras perspectivas, y Él es el que va a cambiar nuestras circunstancias. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, a su tiempo, no a nuestro tiempo, a su forma, no a nuestra forma, a su manera. Ya, incomprensibles son los caminos de Dios. ¿Quién los entenderá? Solo Dios lo sabe, ¿ya? Bien,
El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Requisitos indispensables. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, alégrense o gócense. Santiago 1:2. Nosotros conocemos este pasaje, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce confianza, produce esa certeza de que Dios está obrando. No de la forma como yo quisiera muchas veces, pero está obrando ¿para qué? Para bien, beneficio y bendición mía. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Ya? Él es el mismo. Y Él está hoy intercediendo por cada uno de nosotros delante del trono celestial, nuestro sumo sacerdote. Podemos tener nosotros entonces confianza y certeza que lo que Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros delante del trono celestial va a producir frutos, va a producir un efecto. Puede ser en esta vida, sí, pero nosotros tengamos esa certeza de que Dios tiene preparada morada para cada uno de nosotros. A donde yo voy, haré casa, dice. ¿Ya? Entonces, nuestros ojos, nuestras emociones pueden ser engañosas, como dice la palabra, pero Dios no es engañoso. Si Jesucristo entonces es tu constante en tu vida, si Él está presente continuamente en tu vida, no solamente en las buenas, sino también en las malas, puedes escuchar la música del cielo incluso cuando estás pasando por un infierno en la tierra. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer, que Jesús sea nuestra constante, hoy sí y mañana también, aunque las circunstancias, aunque los problemas se presenten. No si las circunstancias son buenas, no si los éxitos que yo estoy teniendo son adecuados, entonces le voy a creer, no. Aunque todo esto falle, como dice Habacuc, yo seguiré confiando, creyendo, alegrándome y gozándome en el Señor, porque Él es quien me fortalece. La fortaleza es algo que nosotros necesitamos en momentos de tribulación. ¿Ya? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante una situación de crisis? Ante una situación de debilidad. El carácter que cada uno de nosotros tiene que formarse en lo secreto, delante del Señor, leyendo, alimentándonos de la palabra, creyendo y creciendo como lo hacía Jesucristo en estatura delante de Dios y de los hombres. Eso es lo que nosotros va entonces a cambiar nuestra forma de ver y va a venir ese entusiasmo a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Una definición de fe que acuñó Phil Yancey es paranoia al revés. Veamos esto. Una persona paranoica, nosotros conocemos a personas paranoicas, son aquellos que andan con temor todo el tiempo creyendo que alguien los está persiguiendo y que les va a producir y a provocar algún daño o algún mal, ¿correcto? Son aquellos que están volteando continuamente para atrás y viendo que, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, paranoia al revés. Entonces, estos están convencidos de que existe una conspiración en su contra que quiere hacerles daño. La fe funciona de la misma manera, pero a la inversa, en forma positiva. Los creyentes debemos estar convencidos de que alguien, y sabemos quién es alguien, ese alguien está dispuesto, deseoso a ayudarnos. La fe no necesita seguridad, es la seguridad en Dios. Así que volvámonos cristianos paranoicos, sabiendo que Dios nos está persiguiendo, sabiendo que las promesas que Dios ha dicho para la vida de cada uno de nosotros, como dice Deuteronomio, vendrán y nos alcanzarán. Así que no importa cuánto corramos, van a venir y nos van a alcanzar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Quién de nosotros puede saber en este momento qué hay aquí afuera en este corredor si no lo estamos viendo? Pero la fe es que nosotros vamos a salir, el corredor va a estar despejado y vamos nosotros a poder caminar libres y tranquilamente, sin problemas, sin obstáculos y sin dificultades, sin que nadie nos asalte. La certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás creyendo que viene delante de ti? ¿Estás viendo las circunstancias y los problemas, las limitaciones que cada uno de nosotros podemos llegar a tener? ¿O estamos viendo a aquel Dios todopoderoso que es por nosotros? Que va a proveer para nosotros, que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Sus riquezas son inagotables en gloria en Cristo Jesús. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Ya? ¿Podrá algo entonces encontrar una limitación para Dios? ¿Podrá Dios cambiar las circunstancias en un solo día de cada uno de nosotros? Si tú tienes esa certeza en tu corazón de que Dios quiere y tiene lo mejor para ti, las cosas van a comenzar a cambiar en ese mismo instante en que tú te apoderes de esas promesas y de esa confianza y de esa certeza en el Señor. Dejemos de mirar nuestras circunstancias, dejemos de mirar nuestras limitaciones, dejemos de mirar nuestros problemas y levantemos nuestros ojos al cielo clamando: Abba Padre, Padre amado, papito lindo, te amo, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Amén. Bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? La convicción de lo que no se ve. Por eso, queridos hermanos, Jesús dijo muy claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Nos estamos alimentando adecuadamente? ¿Nos estamos nosotros alimentando nutritivamente? Es tiempo que nosotros entendamos que es importante que la televisión no es nuestra amiga, que los canales y los programas que nosotros nos entretienen tanto, sí, nos entretienen. Nos están, iba a decir una palabra, pero no, nos están engañando. Amén. Pero la palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios va a traer vida, va a traer esperanza, va a traer luz, va a traer fortaleza, va a traer convicción al corazón de cada uno de nosotros. Es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, ¿ya? Así que yo los invito y los exhorto a que leamos, a que tengamos el tiempo para poder gozarnos con la palabra del Señor. Y el Señor nos va a hablar. ¿Ya? Notemos los pronombres personales que usó Habacuc. Mi salvación, mi fortaleza. Eso es certeza, mío, apropiándose precisamente de las promesas de Dios, apropiándose de lo que Dios tenía para él, apropiándose de esa relación de intimidad y de comunión con el Señor, la cual no se va a dar yendo a la iglesia una vez por semana, la cual no se va a dar escuchando prédicas por televisión o por radio o por lo que sea, sino en la intimidad, en tu lugar secreto. ¿Lo estamos nosotros haciendo? ¿Con qué frecuencia lo estamos haciendo? En la medida en que tú te esfuerces en hacer eso, es en la medida en que tú vas a comenzar a ver cambios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Más de Dios, menos de mí. Más de mí, menos de Dios. Y la situación en lo espiritual funciona a la inversa de en lo natural. En lo natural, cuando alguien deja de tomar líquidos, de beber agua, de comer, más hambre y más sed le da. Eso es lo natural. Y en lo espiritual funciona al revés. Cuando menos comemos nosotros de la palabra del Señor, cuando menos oramos nosotros, cuando menos alabamos y adoramos, menos ganas nos van a ir dando. Nos vamos a ir enfriando. Nos vamos a ir alejando de aquellas cosas que Dios tiene para mí. Nos vamos a ir alejando de nuestro Padre Celestial y de esa relación como el hijo pródigo. Cuando llegó y se perdió y se dio cuenta dónde había llegado, dónde había caído tan bajo, al final de cuentas
por la gracia y la misericordia de Dios, él reflexionó y dijo, ¿dónde estoy? Pero si puedo estar en la casa de mi padre, donde aún los esclavos comen mejor de lo que yo estoy comiendo y están mejor de donde yo estoy viviendo. Así que si hay alguien que se siente como hijo pródigo, es tiempo para regresar a la casa del Padre. Es tiempo para decir y reflexionar y meditar y decir, aquí no estoy bien. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Y cambiar en mi vida significa dar media vuelta y retornarnos de donde íbamos caminando, donde nos íbamos a despeñar, donde nos iba a llegar la muerte, a un lugar de esperanza, a un lugar de luz, a un lugar de conformismo y de seguridad para la vida de cada uno de nosotros. Mi salvación, mi fortaleza. Ese es el ofrecimiento que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Él tenía el entendimiento apropiado. Él tenía la relación personal y la comunión de intimidad con Dios, con su Padre Celestial. Así que confió en que pasara lo que pasara, Dios iba a cuidar de él y iba a suplir lo que él necesitaba. Eso es fe. Eso es fe. Poner nuestros ojos en el Todopoderoso. Hay dos formas específicas en que Dios influye en el resultado de nuestras circunstancias. Dios nos va a salvar y Dios nos va a fortalecer en medio de cualquier situación. En el Antiguo Testamento, la salvación se refería a liberación, se refería a rescate y a seguridad que Dios daba. Habacuc imagina perder todo lo que era esencial para sobrevivir en el mundo agrícola de la época. Pero él determina regocijarse y dice, puede que Dios no salve mis cosechas y mi ganado, pero me salvará a mí. Así que, al igual que Habacuc, es posible que estés luchando con el tiempo o los métodos de Dios. Tienes preguntas sin respuesta y problemas sin resolver. ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando la enfermedad me atacó? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi ser querido? ¿Dónde estaba Dios cuando mi familia se desmoronó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi corazón estaba roto? Todos vamos a pasar por situaciones de dificultad, definitivamente, ya. Pero dice Santiago, sentid sumo gozo cuando estemos pasando por esto. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar en medio de esa situación y de esa circunstancia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios estuvo contigo en cada momento y en cada paso del camino ten esa seguridad porque tú todavía estás aquí. Amén. Debes agradecer a Dios por las cosas que te ha librado, por las cosas que te ha salvado, por las cosas que te ha rescatado y lo que Él tiene delante para ti. El Salmo 18:46 dice, vive Jehová y bendita sea la roca y exaltado sea el Dios de mi salvación. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 68:19. Bendito sea el Señor que cada día nos sostiene. Dios es nuestra salvación. Palabras escritas por el salmista. Palabras escritas con esa convicción, con esa certeza en su corazón, que no importando las dificultades, las persecuciones, los problemas, él confiaba de la misma manera que Habacuc, plenamente en su Creador. La segunda es, Dios nos fortalece, y lo vemos nosotros en el versículo 19 de Habacuc 3. Dios, el Señor, es mi fortaleza, dice Habacuc. Hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué significará esto? Bien, las ciervas que hace referencia aquí es un animalito parecido a la cabra montés. Ya no existe en Israel. Y realmente el nombre que recibe se llama rebeco. Ese es el nombre de este animalito. Existe en algunos países del Mediterráneo y tiene la capacidad de colocar sus 4 patitas juntas en un sitio tan pequeño como una moneda. Impresionante, ¿ya?
Y de 2 brincos puede descender sin perder un solo pelo, desde la cima de la montaña hasta la falda del valle de la montaña. Miren qué habilidad, miren qué destreza. Ya, y eso es precisamente lo que Habacuc dice. Hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Así que no importa las dificultades, las circunstancias, los peligros en los cuales tú estés en este momento viviendo, Dios va a hacer tus pies como de ciervas, como de este animalito, que aún en los peñascos más difíciles se esconde, se queda colocado. ¿Han visto ustedes alguna vez cómo en YouTube lo pueden ustedes ver, cómo estos animalitos son acosados o por tigres o por pumas o por lobos rapaces, y estos se ponen y se colocan en un punto donde uno dice, Dios mío, o se lo comen o se mata, y el animalito se queda ahí quieto, ya confiando y esperando en que esa habilidad que ha recibido, ¿de dónde? De Dios, lo va a salvar. Así que tenemos que hacer nosotros como dice Habacuc: el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es un modismo hebreo que significa agilidad, velocidad y seguridad. Y en mis alturas me hace andar. Habla de desafío, de responsabilidad o de dificultad. Dios te va a ayudar a superar cualquier problema o prueba que tuvieras que enfrentar. A eso se refiere precisamente este pasaje del versículo 19 de Habacuc. Ten la certeza que Dios proveerá la fuerza que necesitas para enfrentar tu situación. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Le creemos más nosotros a la palabra o le creemos más nosotros a las circunstancias o a las tribulaciones? Nosotros tenemos que escoger. Escoge pues hoy, dice. Cuando el profeta Elías estaba delante del pueblo de Dios y le dice: escojan ustedes hoy. Si Jehová es Dios, servidle. Ya. Si las circunstancias son las que ustedes están poniendo sus ojos, si la situación económica es la que los tiene a ustedes apretados, entonces nosotros podemos escoger qué camino vamos a seguir. ¿Qué situación vamos nosotros a creer? ¿La que es temporal o aquella que es eterna? Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. ¿Estamos nosotros esperando en el Señor? Si es así, Él es quien va a renovar nuestras fuerzas. Él es quien nos va a hacer que nuestras alas se expandan para que nosotros podamos volar por encima de las dificultades, de las circunstancias y de la tormenta. Hemos escuchado muchas veces que el águila, cuando ve una tormenta, es el ave que sube por arriba de las nubes oscuras, de las tempestades, y vuela tranquila y pacíficamente. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer, que nosotros aprendamos a extender nuestras águilas para volar alto, para que nosotros corramos y no nos cansemos, para que nosotros caminemos tranquilamente y confiadamente en el Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde viene nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestra fortaleza? ¿En quién nosotros estamos creyendo y confiando entonces? ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas puedo. La palabra es muy clara y no miente. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios, con el aliento de su palabra, hizo todo lo que nosotros vemos. Porque la palabra en Juan dice: y el verbo, que es la palabra, vino y se hizo carne y habitó con nosotros. Así que la palabra es el mismo Señor Jesucristo, ¿ya? Hemos visto imperios caer, hemos visto naciones desaparecer, dictadores
y gobernantes van y vienen y desaparecen y el único que permanece es el Señor. El Señor de la historia no es un ser humano. La historia no está en manos de los hombres. Napoleón decía, yo no sé qué pasa, que cada vez que parece que tengo agarradas las riendas de la historia, surge algo y se me escapa. ¿Por qué? Porque era Dios el que disponía, porque es Dios el que sigue disponiendo. Amén. Los planes del hombre pueden ser unos, la confabulación y la trama mundial que nosotros estamos viviendo puede ser otra, pero Dios está sentado en su trono y sigue siendo el mismo. Porque la historia, entonces, y las riendas de la historia son del Señor y no de seres humanos. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos a los que creemos en Él, dice Jeremías 29. Y con esto cierro. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, así como Habacuc, así como los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Me encanta ese pasaje de Daniel, realmente, porque es fantástico, es fabuloso, ¿ya? Y quiero leérselos porque dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, ahora sí, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Ellos confiaban plenamente en Dios, que Dios los iba a salvar, y así sucedió. Pero ¿y si no? No importaba. Ellos sabían que Dios tenía preparado para cada uno de ellos algo mejor, como lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, inclinemos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo, hoy nos presentamos delante de tu trono pidiéndote perdón por nuestras dudas y temores. Hoy te suplicamos que nos ayudes con nuestra fe, increméntala, hazla crecer, fortalécenos en ti para que podamos gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Haz, Señor, nuestros pies como de siervas para movernos en la dirección que tú nos mandas, para darte a ti la gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.